El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por hasta 4 delitos. El magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ve indicios de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en las actuaciones del socialista, que se convierte en el primer expresidente imputado en la historia de España. Esta decisión se da en el marco del caso Plus Ultra, que pone en el foco el rescate de la aerolínea con el mismo nombre durante la pandemia. Según distintos informes de la UCO y del propio auto del señor Calama, Zapatero medió con el Ejecutivo para que rescatase a una empresa que constituía el 0,1% de los vuelos del país en ese momento. Algo difícil. Se queda entonces a argumentar lo de que era una empresa estratégica para merecer un rescate en la pandemia. En este caso, con origen en empresas del régimen venezolano, ha sacudido el panorama político español, mientras el expresidente insiste en su inocencia. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Y por esto la oposición pide elecciones, algo a lo que se suman varios dirigentes socialistas como Emiliano García Paje y el exdirigente, el expresidente Felipe González. El Partido Nacionalista Vasco está en la misma línea, es socio de Pedro Sánchez, del gobierno de Sánchez. Aitor Esteban, su presidente, tilda de irresponsable mantener la legislatura más allá de 2026. Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Podemos y Junts están en la misma línea y dan por muerta la legislatura. A esta imputación se le suman la del no Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, por el caso Leire Díaz, el de la Fontanera, el de las cloacas del PSOE. Uno porque la UCO entró en Ferraz, la sede del Partido Socialista, por un requerimiento de información que duró más de 12 horas. Por todo esto, el presidente del gobierno, cuyo hermano se sentó al banquillo el pasado jueves, solicitó al Congreso una comparecencia para hablar de la situación que atraviesa su partido, una declaración ante la Cámara Baja de las Cortes Españolas que tendrá lugar, si nada cambia, el 24 de junio. Todo esto ha eclipsado la noticia que dimos aquí en directo el pasado 17 de mayo, y es que el Partido Popular Andaluz ha ganado las elecciones al Parlamento andaluz y por tanto a la presidencia de la Junta de Andalucía con 53 diputados. Pero Juanma Moreno, presidente en funciones, tendrá que cogobernar o pactar por lo menos con la ultraderecha, con Vox. Y esta formación se queja precisamente porque no ha habido negociaciones para acordar una investidura. Vamos a escuchar palabras en este sentido del que ha sido su candidato y líder en la región, Manolo Gavira. El Partido Popular en Andalucía tiene que saber cómo se hacen las negociaciones con el Partido Popular en este caso y con Vox en las distintas regiones de España. Si no se habla, difícilmente podremos llegar a ningún acuerdo. El señor Moreno Bonilla puede decir lo que quiera, pero lo cierto y verdad es que no hay conversaciones y sin conversaciones es imposible avanzar. Y nosotros, insisto, le tendemos la mano al Partido Popular, porque en esas elecciones, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, lo que nos piden es que nos entendamos. Y todos estos temas en profundidad en La Diana, enseguida ponemos cabecera y arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido.
Y volvemos a la normalidad en la diana. Ya ven, arriba a la izquierda, quienes estén viendo esto a través de YouTube, a través de Spotify. No, de Spotify no. Spotify nosotros ponemos solo audio. Quienes estén viendo esto desde YouTube están viendo ya arriba la marca de agua amarilla, como siempre, la tradicional. Ya no estamos en elecciones. Y bueno, nosotros nos tomamos una semanita después de ese programa especial que hicimos en directo con dos de las personas que están aquí, o que van a estar aquí cuando los ponga delante de la pantalla. Ese programa que hicimos 3 horas y media. Yo para descansar la semana dije, esta semana no va a haber programa. Y pues el Estado español y en su conjunto el resto del planeta han querido que haya cosas. Se ha imputado un expresidente, ha habido muchísimas cosas que hoy vamos a tocar, con un poquito de atraso, pero con más ganas y con más energía. Y para eso yo he convocado a la mejor mesa de análisis posible, que la vais a ver ahora mismo y os lo voy a presentar. Tengo aquí arriba mía, al lado, a Juanma Ponferrada, que ya saben que es el director de Diario Universitas, bienvenido. ¿Qué tal? A René Soto, que es politólogo, bienvenido. Gracias, como siempre. Abajo, dos de las personas que se tiraron 3 horas y media conmigo son Carlos Pozo, que es periodista, Carlos Latorre, que también lo es en su caso del debate. Bienvenidos a los dos. Muy buenas. Gracias, Samu. Y está, le voy a desilenciar, Samuel Martínez, que lleva un tiempecito sin venir a este canal, pues ya saben, es periodista parlamentario en el Congreso para Público, eso da muchísimo trabajo, pero hoy se ha podido escapar, está aquí con nosotros. Muchas gracias por venir, Samu. A ti por invitar. Pues vamos a aterrizar en el primer tema, ya saben. En lo que comentábamos en el arranque, Rodríguez Zapatero se convierte en el primer expresidente español imputado y ya pues corrían los dirigentes socialistas a deslizar desde el primer momento que esto es lawfare, una guerra judicial contra el Partido Socialista. No pararán, dijo en esos primeros minutos la portavoz socialista, Montse Mínguez, a través de redes sociales, en concreto de Twitter. Pero esto, al menos a priori, no es el juez peinado. Esto viene de Bruselas y esto pinta mal para las voces socialistas. Le voy a dar la palabra a Latorre, que yo creo que la vas a querer. Muchas gracias. Bueno, yo creo que era cuestión de tiempo. Para mi gusto, ¿no? O en mi opinión, demasiado se ha tardado en hacer algo que, como digo, ya venía sonando desde hace meses o algún que otro año. En lo judicial no voy a entrar tanto porque está pues la instrucción y el señor ZP tendrá pues que comparecer en la audiencia en cuestión pues de casi 20 días, pero lo que es innegable es el golpe moral, político, anímico que esto supone al PSOE en general, porque siempre se nos ha puesto, bajo mi óptica, de manera errónea, torticera, al señor Zapatero como el gran faro moral, el Adán de los derechos, y luego obviamente hemos visto que se ha caído ese relato, esa narrativa interesada como un castillo de naipes. Y bueno, creo que le auguro un mal futuro judicial, nulo ya político, y este análisis pues no puede parar sin hacer mención, por ejemplo, a las reacciones que ha habido en el PSOE. Sánchez, el otro día en el Congreso, lo que hizo fue atar su futuro político al futuro judicial del señor Zapatero. Veremos cómo cae. Me da a mí que va a salir cruz. No sé quién quiere la palabra, yo si no se la doy a Samu. Para él. Bueno, yo creo que no se puede desligar en este caso el análisis judicial del político, ¿no? Creo que si un caso lo que se puede es hacer un análisis, digamos, muy, digamos, precipitado, ¿no? O un análisis momentáneo de la situación, efectivamente, que imputen a un expresidente, además, por un caso que puede tener una implicación por parte del gobierno actual, ¿no? Como es el rescate de una, en este caso de una aerolínea, pues bueno, eso es evidentemente un golpe. Pero claro, si desligamos el asunto judicial del asunto político, nos quedamos y simplemente nos dedicamos a intentar establecer culpas sin esperar o sin tener en la mano pues una condena, ¿no? En algún momento, pues bueno, al final lo que estamos haciendo es desvirtuar un poco lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Y desvirtuar un poco lo que es importante en este caso, que es tener claro y comprobar si el gobierno actual ha tenido o no que ver
algo en todo este asunto, ¿no? En todo este entramado que parece ser un entramado de tráfico de influencias, o así lo ve al menos el juez Calama. Habrá que esperar. Pero igualmente también creo que merece la pena preguntarnos. Pero evidentemente, si nos preguntamos si esto es corrupción o no es corrupción, esto lo pone en el Código Penal, ¿no? Si se demuestra que hay tráfico de influencias, es corrupción, y si no se demuestra, bueno, si se van demostrando todos los elementos que aparecen en el auto, es corrupción, pero también merece la pena preguntarnos por toda la escala de grises que hay entre la corrupción y lo que es una actuación legítima o ilegítima de un expresidente del gobierno o de un cargo público. Yo creo que ahí hay muchos deberes por hacer. Ahí hay que repensar muy bien cuáles son los límites que tiene que tener la figura de un expresidente del gobierno. Hay que preguntarse muy bien si un expresidente del gobierno puede o no hacer consultoría, si es lícito que una figura que ha ascendido a un puesto como el de presidente del gobierno por los votos de los españoles y que ahí ha generado una agenda de contactos, ha generado una capacidad de influencia, si es lícito que la utilice para beneficiar a una u otra empresa. Quiero decir, en resumidas cuentas, que más allá de que evidentemente, esto tiene una implicación para el gobierno que es evidente y que es muy probable que la legislatura esté tocada de muerte ya en este momento, no solo porque vaya a salir al final la cara de la corrupción o la cara de la no corrupción, sino porque ha quedado evidenciado que ningún aliado parlamentario tiene ya ningunas ganas de que la legislatura tire para adelante. En el sentido de que si no hay una moción de censura es porque al que hay que poner de presidente es a Feijóo. Quiero decir, si hubiera otra opción, probablemente se estarían ya desplegando los mecanismos necesarios. Lo que pasa es que, claro, como nadie, ni el PNV ni Junts, quiere hacer presidente a Feijóo, pues bueno, aquí la legislatura va a continuar hasta que decía Pedro Sánchez. Pero que ganas no tiene ninguno. Pero ni Esquerra Republicana, ni Podemos, ni nadie. Entonces, también a lo que me refiero es que más allá de todo esto, habrá que utilizar este caso también para preguntarnos por qué en España no hay una regulación de los lobbies, por qué en España la ley de los expresidentes prácticamente no se ha retocado, creo que tiene un retoque, pero desde que en el 92 la aprobó Felipe González, hay un montón de cosas. ¿Por qué no está tampoco regulada la figura de la mujer o del marido, en su caso, esperemos que algún día, del presidente del gobierno? Toda una serie de cosas que si estuvieran reguladas, pues sería mucho más fácil ver o comprobar si hay corrupción o si no, y habría pues mucha más luz en todo esto, ¿no? Lo que yo, y ya acabo, no quiero alargarme más, pero lo que a mí me preocupa mucho es al ciudadano de a pie que cuando ve este tipo de casos piensa, ostras, más allá de lo que yo creo que es política, que es lo que pasa en el Congreso, es lo que pasa en Moncloa, es lo que pasa en las asambleas autonómicas, más allá de todo eso, hay un montón de gente muy poderosa y con mucho dinero haciendo política sin que yo me entere, ¿sabes? Y influyendo en las leyes, influyendo en las acciones sin que yo me entere. Entonces, esto genera mucha desconfianza en la gente y esto a mí me preocupa profundamente. Carlos, te estoy viendo negar, luego vas a tener tiempo para replicar, pero de momento, Juanma, tu análisis. Sí. Bueno, suscribo completamente las palabras del compañero. Esto inicia por una investigación de blanqueo de capitales en Suiza y en Francia, y es lo que hace que la Fiscalía Anticorrupción inicie una investigación, ¿no? Esto no es el juez Peinado, esto no es manos limpias, esto es un caso que parece que va a tardar años. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, no podemos dictar sentencia tan rápido, ya nos gustaría. Los medios de comunicación y la justicia pues funcionan a velocidades distintas, ¿no? Y creo que eso hay que comprenderlo. El lawfare existe, pero no todo es lawfare. A mí me llama mucho la atención porque al día siguiente o el mismo día que se conoció el auto de imputación, pues tertulianos y políticos de todo color dictaban sentencia contra Zapatero y otros lo defendían a muerte, sin haberse leído el auto, sin haber leído absolutamente nada. Oye, yo creo que eso, desde luego, no es serio. Y también comentar lo que han dicho ya. Esto no solamente va de Zapatero, Felipe González, Aznar. ¿Qué están haciendo los expresidentes? ¿Es lícito que un expresidente utilice sus contactos para hacer negocios, para hacer absolutas barbaridades con el Estado? Vamos, lo están haciendo con el patrimonio de todos.
Carlos, Sí, todo sigo tuyo. yo, sigo yo. Aquí. Bueno, sí, como adelantaba Juanma ya, es verdad que resulta llamativo que Rodríguez Zapatero sea el primer expresidente imputado, sabiendo lo que sabemos de Aznar, con su gobierno que estuvo podrido de corrupción, de Felipe González con el caso de los GAL y otros casos de corrupción que también tuvo, y de M. Rajoy. Pues es verdad que resulta llamativo pues, que Zapatero sea el primero. También es verdad, como hemos dicho, no parece un caso de lawfare tan evidente como otro. Es verdad que, según lo que sabemos, hay indicios suficientes como para investigar a Zapatero, aunque creo que es bastante pronto para decir, como dice el auto, que Zapatero era el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias. Yo creo que es bastante precipitado, teniendo en cuenta que en el auto tampoco se detalla demasiado eh, a qué cargos ministeriales o a qué cargos de la SEPI presionó Zapatero para ejercer su influencia, ¿no? Pero, obviamente, la imputación cargada de indicios, que veremos a dónde llega, pero si existen esos indicios para investigar, pues obviamente es un golpe. Y un golpe especialmente para el Partido Socialista y para Sánchez, que no hay que olvidar que el Partido Socialista ha elegido, digamos, tener ese faro, esa guía a través de Zapatero y no a través de Felipe González. Entonces es un golpe muy duro para Sánchez y para el PSOE, pero es que también para el resto de la izquierda, porque tampoco hay que olvidar que Zapatero ha sido influyente en las relaciones con Podemos y con otras formaciones políticas, y bueno, que ha ejercido esa labor de presidente y de secretario general del PSOE, pues es una labor muy importante, ¿no? Entonces, y también es verdad que Zapatero ha sido o ha sido hasta hace poco una referencia para todo el electorado, ya no solo los partidos, pero lo ha sido para un electorado de izquierda, no solamente del PSOE, pues que valoró muy positivamente su paso por Moncloa, sobre todo con leyes de corte social bueno, que ahora a lo mejor hemos olvidado, pero pues sobre todo el matrimonio igualitario, entre otras muchas cosas. Pues claro, creo que es difícil de asumir, ¿no?, que Zapatero haga ese tipo de cosas. Luego, también hay que tener en cuenta, el otro día escuchaba a René en un reel suyo en Instagram que hablaba de las posibles inmoralidades, ¿no? O sea que a lo mejor no hay ilegalidades, pero sí la inmoralidad de ejercer ese tipo de influencia o ejercer de lobby para el rescate de una aerolínea. Pues bueno, es verdad que es algo que resulta un poco chocante para un presidente de izquierdas, ¿no? Tenemos el caso Ayuso, por ejemplo, el caso Ayuso y su hermano, ¿no?, que se forró con contrato de mascarilla durante la pandemia, que no fue ilegal, pero podemos considerar que es bastante inmoral, ¿no? Pero esto en la derecha se permite, o sea, realmente el electorado de la derecha esto no lo condena y lo ve como algo normal, pero la izquierda, pues bueno, esos valores creo que son diferentes, ¿no? Y ya, pues en el caso, entrando, digamos, al ámbito de la legislatura, pues, ya lo han adelantado algunos compañeros, yo creo que parece bastante imposible que esto siga adelante. O sea, va a seguir adelante porque no va a haber una moción de censura, porque la moción de censura tiene que ser constructiva y resulta complicado que Feijóo construya algo alternativo de verdad y que lo apoyen Junts o PNV. Y claro, pero claro, resulta complicado que este gobierno saque algo más adelante de relevancia, porque hace poco, aparte del golpe de Zapatero, se llevaron el golpe del decreto de los alquileres, que no consiguieron sacarlo adelante, y por no decir, obviamente, que no hay presupuesto desde 2023, si no me equivoco. Entonces, bueno, esto genera mucha desafección en el electorado, ¿no? Sobre todo desafección en el electorado del PSOE, pero sí, pero de toda la izquierda. Yo creo que Zapatero es un referente para toda la izquierda y bueno, esto pues duele mucho. Ahora que Carlos Alsina abandona la mañana la parte política, voy a recoger yo el testigo de hablar todo el rato de que no hay presupuestos. René, te voy a dar la palabra, pero como ya lo han adelantado los compañeros, te voy a adelantar la pregunta. ¿Puede haber moción de censura? Y aparte ya puedes hablar de la pregunta inicial. Vale, aún sigo oyéndolo un poco mal, pero me entero. A ver, no voy a repetirme porque seguramente lo que pueda decir ya lo han comentado otros compañeros, pero sí quiero añadir solo un punto que no sé si se ha dicho. Estamos muy acostumbrados a que la política parezca todo digamos, una retahíla de cuestiones espectaculares, del regate corto, de clickbait, de titulares, de frases que llamen la atención.
pero en el fondo, como decía Julio Anguita, la política también tiene algo de arte agrario. Entonces, lo que hoy parece negro, mañana puede ser blanco. Entonces, yo creo que en general habría que tener cierta prudencia sobre lo que puede pasar de cara a los próximos meses. Aunque en general las probabilidades creo que están claras y ya las habéis comentado de las dificultades que tiene el gobierno en general. Y sobre la cuestión de la moción de censura, creo que hay es que lo ha dicho un compañero, hay intereses compartidos en que esto no pase. No voy a hablar del interés que pueda tener los socios de gobierno, no les interesa, porque es muy probable que no quieran pagar el pato de ser los que faciliten un gobierno PP-Vox. PNV y Junts, por muy derechas que sean determinadas cosas, sobre todo Junts, por miedo a Alianza Catalana, no se van a atrever a ser los que faciliten un gobierno de Vox, un partido que propuso su ilegalización tanto en el Congreso como en el Senado. Eso su electorado no le va a gustar. Y luego el Partido Popular tampoco tiene mayor interés, porque la estrategia del Partido Popular, igual Samuel aquí tiene mucha más información, la sensación que a mí me da es que prefiere un desgaste. No quiere darle mayor fuerza a Vox. Vox ahora podría tener un resultado, digamos, mejor, y prefieren que el gobierno esté en una parálisis absoluta y los casos de supuesta corrupción no paren de inundar las tertulias, las televisiones y los teléfonos móviles de todos los españoles. Y en esa dinámica, yo creo que el Partido Popular de Feijóo quiere que llegue a un punto de legislatura donde sea un paseo militar, es decir, donde la inacción y la desafección sea tal en el electorado de la izquierda que sea un paseo. Y también teniendo en cuenta los pactos en las elecciones autonómicas, que el Partido Popular qué jugada va a tener ahí con Vox para demostrar que Vox no es una opción que pueda gobernar. Entonces creo que entre todos no tienen demasiado interés y, como ha dicho otro compañero, Pedro Sánchez es quien tendrá que tomar la última decisión. Pero es que también nos podemos preguntar, ¿qué incentivos tiene Pedro Sánchez para convocar una moción o sea, facilitar unas elecciones, digamos de alguna manera? Tampoco tiene demasiado incentivo, aunque está clara cuál sería su estrategia. Si por algún casual lo hiciera ahora, sería presentarse como víctima del lawfare y como el referente y el adalid de todas las izquierdas para intentar comerse todo su espacio, aun sabiendo que muy probablemente pase a la oposición. Entonces no creo que haya demasiados incentivos para nadie, pero la política a veces nos sorprende y se puede esperar cualquier cosa. Y cortamos un segundito la tertulia, luego vuelvo a darle la palabra a mis contertulios, porque vamos a conectar en este momento con Alberto Ibáñez, que es diputado de Compromís integrado en el grupo que Sumar en el Congreso. Bienvenido, benvingut aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estábamos hablando de todo lo que rodea ahora mismo al entorno político de Pedro Sánchez, la imputación de Zapatero, a la que se suma la imputación de su esposa, de su hermano, de dos exsecretarios de organización del partido del presidente del gobierno, que es el PSOE. Evidentemente, la propia imputación de un expresidente, que ya es un hecho histórico, por un rescate que había hecho el gobierno de España, que preside Sánchez, o sea que sí que hay vinculación al gobierno. Todo esto no hace a los partidos de Sumar reflexionar sobre cuál debe ser la relación con el Partido Socialista. Bueno, yo insisto en que el foco no puede estar ni en los 4 ministros de 22 que lo hacen bien, ni en los partidos que tienen 0 casos de corrupción, sino en el Partido Socialista. Pero yo creo que tampoco podemos pegar brocha gorda. En este país han pasado cosas muy graves en las cloacas, hemos padecido lawfare muchísimas organizaciones de izquierdas y, por tanto, cada caso tiene que analizarse por separado. No es comparable el caso de la mujer del presidente del gobierno, que si quieren podemos abrir el melón de cómo se sube y cómo se medra en las universidades públicas españolas. No es lo mismo el caso del hermano del presidente. Podemos hablar, si quieren, de cómo se medra y cómo se accede a la función pública en las diputaciones provinciales. No es lo mismo lo del presidente Zapatero, que probablemente esté alucinando porque crea que ha hecho lo mismo que Aznar o el señor Felipe González, simplemente que en vez de jugar a favor del imperio, jugaba con socios no tan amigables. Dicho esto, para mí lo grave es el caso Leire. Entre otras cosas porque cualquiera de las dos versiones, sea que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a la gerente actual del Partido Socialista y algunos militantes, entre ellos Leire, construyen pruebas falsas para derrocar a funcionarios públicos, sean policías o jueces, que quieren investigar tramas corruptas del PSOE. Esto es gravísimo, pero también sería gravísimo si lo que hubiere es que efectivamente un grupo vinculado a la organización del Partido Socialista decide ir en contra de aquellos policías o fiscales corruptos
que quieren inventarse casos fantasma del Partido Socialista. Porque el lawfare se resuelve con leyes y con valentía política, una valentía que desgraciadamente el Partido Socialista no tiene. Y por tanto, nuestras líneas rojas son públicas, es una financiación ilegal del Partido Socialista o que hubiera un uso parapolicial de herramientas del Estado de Derecho contra los intereses de la democracia, y mientras eso no esté, pues lo que entiendo es que nosotros tenemos que exigir medidas contundentes. Ahora le preguntaré por esas medidas contundentes, pero claro, me ha llamado la atención que ha hablado de no señalar a los 4 ministros que lo hacen bien, y o usted no se acuerda de cuántos ministros tiene su grupo, o considera que uno de los 5 ministros de Sumar no lo hace bien. Son 5, no son 4. No, porque he diferenciado vicepresidencia de ministerios, pero sí, en todo caso, efectivamente, bajo mi punto de vista, los 5 ministros del grupo parlamentario que sustentan al grupo parlamentario Sumar lo hacen muy bien, y creo que su gestión está limpia de polvo y paja. No me vaya a decir que alguno de ellos no. Lo diría, pero en este momento comparto la gestión de los 5. Usted habla de medidas contundentes. ¿Cuáles son esas medidas contundentes? Pues depende del caso. Es decir, si lo que estamos abordando es el caso Zapatero, y siempre y cuando esto se demuestre, hay cosas que no hace falta demostrar, que el propio Zapatero reconoció en el Senado, o que es conocido, o que ha reconocido en algún vídeo. Lo que hace falta, bajo nuestro punto de vista, es desbloquear la ley de lobbies, que el Partido Socialista tiene bloqueada desde noviembre de este año pasado, y la reforma al Estatuto de Expresidentes, que no se modifica de manera contundente desde el año 92, porque lo del 2008 no fue una modificación garantista, podríamos decir, por una cuestión muy sencilla. Yo creo que un expresidente tiene que estar protegido por el Estado, tiene que tener un buen salario y unas herramientas a su disposición para llevar con dignidad el cargo. 135.000 euros me parece un salario bastante más que digno y que no necesita, por tanto, actuar de lobista. Y esto creo que es una medida que desde el grupo parlamentario estamos trabajando en una PL que pudiera modificar el reglamento de expresidentes del Gobierno. El caso Begoña o el caso del hermano es que son 2 cuestiones, bajo mi punto de vista, donde no hay nada penal y, por tanto, no hay nada a legislar. Quizá hace falta un cambio de mentalidad, pero eso no depende del Congreso de los Diputados. Y por último, en el caso Ábalos-Cerdán, digamos que habría 2 vías. Una, lo que pudiera ser relativo a financiación ilegal fuera del Partido Socialista o de manzanas podridas muy cercanas al presidente. Por tanto, creo que Pedro Sánchez, cuando deje de ser presidente, en fin, responsable de recursos humanos no será, porque no tiene un buen ojo. Creo que esto se resuelve con una medida muy contundente que nosotros planteamos, que es prohibir que las empresas corruptas puedan continuar corrompiendo a los partidos. Porque estamos viendo que son las mismas empresas, los mismos empresarios, los mismos compilloguis que, independientemente sea el PP o el PSOE, que entran por los ministerios a saquear las arcas públicas. De hecho, Julio, el amigo de Zapatero, era amigo antes de Eduardo Zaplana. Es decir, son siempre la misma gente, las mismas empresas, y por tanto pongamos el foco en los corruptores y no solo en los corruptos. Ovejas negras, empresas, pero de momento no señala usted al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, nosotros pedimos su comparecencia. Detrás de la orden del caso de Leire, que es el que ha dicho que es el más grave, podría estar el presidente Sánchez. Claro, por eso nosotros pedimos la comparecencia urgente del presidente del Gobierno. Lo hicimos el jueves a primera hora en el Pleno. Posteriormente el presidente lo pidió a comparecencia propia. También el resto de socios lo estaba pidiendo. Y en ese sentido es evidente que el presidente tiene que explicar, 1, si fue él quien dio la orden. 2, si no dio la orden pero lo sabía. Y 3, que es una opción bastante palpable, que pudiera él dar la orden y que, bueno, pues quizá él limpien. Hubo quien entendió que la forma de limpiar era más cercana a Felipe González y el GAL que a la manera democrática en la que se limpia cuando diferentes instituciones del Estado están concertadas desde la corrupción y las cloacas para tumbar a un gobierno democrático. ¿Qué tiene que pasar para que Sumar, o al menos usted como diputado de Compromís, se plantee romper con el PSOE? Lo digo porque hablaba antes de que no llegase con una línea roja, es no llegar a una autorización de los recursos del Estado para atacar a la democracia, que presuntamente habría pasado en el seno del caso Leire, cuando una señora, a órdenes del PSOE, investigó a jueces y periodistas. Eso no vale. Tiene que haber sentencia. ¿Qué es lo que tiene que haber para que ustedes se lo planteen?
Fíjese, yo nunca he pensado que las líneas rojas la marcan los tribunales, sino la ética pública. Y, por tanto, una cosa es reconocer la presunción de inocencia en el ámbito penal, imprescindible, y otra cosa es la manera en la que operemos en la parte parlamentaria. Yo creo que la línea roja, uno es si ha habido dinero público que se ha saqueado para beneficiar a empresas y al partido político, en este caso el Partido Socialista. Esto es game over. Claramente, y lo primero es que devuelvan el dinero siempre, luego ya vendrá la derivada penal y política, y luego, evidentemente, si el presidente del gobierno o el Partido Socialista como estructura y no como una, digamos, chupipandi ajena al secretario general, que es lo que no sabemos y que esperamos que en la comparecencia del presidente del gobierno aclare, pues evidentemente son dos razones de peso para que Compromís no le demos apoyo al presidente del gobierno. Dos cuestiones. O sea, si hay una sentencia o hay algo que corrobore que Ábalos como ministro, es decir, como que repartía dinero público, estaba repartiendo dinero a empresas, pero no al PSOE, y el PSOE como estructura no está, ¿qué pasa? Pues evidentemente es un caso gravísimo de corrupción. Habrá que garantizar que Ábalos devuelva el dinero, habrá que garantizar que esas empresas no puedan volver a robar y evidentemente esto mina la confianza. Ahora, si es, insisto, una manzana podrida y no el tiesto, pues la medida es una. Si es el tiesto, la medida es otra. Que esa otra ya sí sería acabar con la legislatura. Y bueno, tengo que preguntarle, aunque luego abordaremos quizá mejor este tema. Hablaba de romper el apoyo de Compromís, usted puede hablar como Compromís, no como Sumar. ¿Habla usted por Águeda Amco también? Sí, las líneas rojas aquí son de la organización, no son independientes. De acuerdo. Es que para quien no lo recuerde, Águeda Amco, que es diputada de Compromís, abandonó el grupo parlamentario de Sumar, se encuentra en el grupo mixto. Esta pregunta sé que es un poco incómoda, pero creo que todas lo son, diputado. ¿No le parece que el seguidismo que al menos se percibe de los partidos que integran la coalición de Sumar, de los partidos de la izquierda, hacia el PSOE, les perjudica electoralmente? Porque aquí en Andalucía, después de las andaluzas, el análisis que se ha hecho es que la formación política que no ha sabido distanciarse del PSOE, que ha sido por Andalucía, Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, ha sido la penalizada por el electorado de la izquierda, mientras que Adelante Andalucía ha conseguido dar el sorpaso, pasar de 2 a 8. ¿Considera que esa postura junto al PSOE les perjudica? Mira, yo tengo un buen amigo que está en la ejecutiva del partido que siempre dice que el PSOE no es de fiar y que es radiactivo y que esto da igual el momento histórico donde se lea. Pero fíjese, yo creo que los dirigentes políticos debemos dejar de ser opinadores. Les toca a los analistas y a los opinadores decidir si esto es positivo o no, si es inteligente o no. A nosotros lo que nos toca es hacer política. Y yo insisto, evidentemente para cualquier partido político no mojarse es algo profundamente cómodo, pero en el contexto histórico en el que vivimos a mí me parece una frivolidad. Y yo lo siento mucho, me gustaría que hubiera otra aritmética parlamentaria, me gustaría que existiera otra fórmula y otras circunscripciones electorales, me gustaría muchísimas cosas, pero juego con la realidad que existe. Y bueno, pues gobernar y hacer política es también saber cabalgar contradicciones, decía aquel. Y creo que es evidente que es más cómodo y hacer una política incluso adanista, donde parezca que lo inventamos todo cada 4 años, incluso donde parezca que no va con nosotros. Yo he llegado a escuchar gente diputada que parece que no es política. A mí esto me sorprende profundamente. Yo creo que la gente tampoco es imbécil y creo que hay que ser conscientes. Ahora mismo existen, en el caso del Congreso, luego en cada ámbito institucional hay una realidad, 2 opciones, que es estar en un bloque de investidura que intente aprovechar la mayoría pírrica que existe para hacer cosas. El propio jueves sacamos adelante un Real Decreto que termina con el copago abrasivo para los pensionistas que implementó Mariano Rajoy, o estar en el bloque del PP y Vox. Y esto es lo que hay, y a partir de ahí cada uno se sitúa donde quiere. No existen otras vías. Porque más allá de la retórica, luego uno vota, y cuando vota tiene que votar o sí o no. Y yo creo que nuestro espacio político ha sido contundente y se ha distanciado del Partido Socialista mucho más que otras legislaturas. Yo destaco siempre, particularmente en Valencia, donde hemos tenido una dana, que el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, y particularmente Compromís lideró aquella negociación, tumbó la ley del suelo. Una ley del suelo que venía avalada por el Partido Socialista y el PNV y que contaba con la
con la pasmosa complicidad de Junts y del Partido Popular. Y la tumbamos. Y no tenemos una nueva ley del suelo que suponga más corrupción urbanística. Lo frenamos. Y esto se hizo desde la institucionalidad, que es de donde se pueden hacer las cosas. Ahora bien, luego las mayorías son las que son. Yo entiendo, y es evidente que es más fácil hacer política a la contra, sobre todo cuando te sitúas en un partido político cuya ideología es alternativa al sistema dominante. Esto es obvio. Es muy cómodo ser diputado en contra del PP y Vox. Ahora es bastante poco útil y yo creo que la política debe serlo. Diputado, vamos a seguir hablando, pero durante unos minutos vamos a volver con la tertulia y luego seguimos hablando. Voy a lanzar la pelota para quien la quiera recoger, quizás Samu, que tiene a los Yo políticos. quisiera puntualizar, Samu, dos cositas breves, por favor. ¿Sí? Breve de verdad, que nos conocemos. Sí, no, por Dios. Bueno, lo que en alguna intervención pues he podido advertir ha sido lo que ya era obvio, ¿no? Que son los esfuerzos de la izquierda en justificar determinadas actuaciones cuando, digamos, tocan a ellos. Se ha hablado de consultorías. ¿Cuáles? ¿Las verbales? ¿Las escritas que si las pasas por, o solo uno de que se conoce, si lo pasas por la IA, se dice que está copiado de fuentes abiertas? ¿Las hijas que cobran 200.000 euros por maquetar supuestos informes orales? Que lo pongan a disposición. Son indicios. Las pruebas se practican en el juicio. Carlos ha hablado de que no está suficientemente expuesto con qué ministerios y tal abordó el imputado. Claro, eso es en el auto. Ahí no hay que exponer nada. Eso se verá en el sumario, que por ahora es secreto. Luego, el compañero de público recuerda que, perdona, que no recuerdo pues, tu nombre, ha hablado de regular. Samuel. Correcto, gracias. Habla pues de regular. ¿El qué? Si ya está regulado en el Código Penal, los 85 folios y los... Aquí lo tengo, aquí. Del informe de la UDEF son súper contundentes. Entonces ya está regulado. Y ya por acabar, se ha hablado de lobby. Claro, el de Pepe Blanco, Acento, que lo vendió hace poco por una millonada y que veremos si tiene conexiones con el rescate de Plus Ultra. Yo creo que lo de la paja y la viga está bien traído por ahora. Mala expresión. Samu está trasladándose, entiendo que... Es un dicho popular, ¿eh? Sí, así que de momento no te voy a dar la palabra para que puedas encontrar un mejor sitio. René me pide la palabra con la mano y al siguiente va a ser Samu porque está trasladándose. Sí, muy breve. A ver, yo puedo estar bastante de acuerdo con la idea de que a veces hay una cierta incoherencia, sobre todo en parte de los socios de gobierno y de la izquierda, en que no condena con la misma contundencia las posibles sospechas que hay en torno al PSOE con las que hubo y hay respecto al Partido Popular. Y eso es una cuestión que se da en todos los factores ideológicos, ya que los votantes del Partido Popular y de Vox funcionan igual. Pero sí querría señalar una cosa muy breve y hacer una pregunta. En general, lo que he escuchado, la mayoría de compañeros que han intervenido, he visto que han intentado dejar en cierta medida su visión ideológica, han intentado hacer un análisis de la situación política. Y yo digo que el compañero del debate, que al final es un medio bastante financiado por la Comunidad de Madrid, creo que ha hecho una intervención marcadamente política, con una marcada línea política. Creo que tendría que ser más prudente. O sea, creo que habría que hacerse una pregunta. ¿Un gobierno debe caer por indicios graves? ¿O un gobierno debe caer, como ocurrió con el caso de M. Rajoy, por una sentencia firme? Esta es la pregunta que se tiene que dar. Yo no tengo la respuesta, aunque bajo mi criterio, si hubiera suficientes indicios, algo muy, muy grave, es valorable tumbar a un gobierno, ¿vale? De todas formas, existe la vía de la moción de censura para que se dé y hay partidos que lo pueden proclamar. Pero insisto, creo que en esta tertulia tendríamos que abogar más por intentar entender qué es lo que está pasando y no hacer un análisis tan de parte, aunque viniendo un compañero del debate lo entiendo. Le voy a dar la palabra ahora a Samu, pero claro, quiero matizar. Es que tenemos duros indicios de varios casos, no tenemos presupuestos, no tenemos mayoría parlamentaria, tenemos varios partidos que han roto con el gobierno, o sea que se suman muchos casos que ya pensé todos habrían podido desembocar al menos en una moción de confianza, que ahora todos juntos, claro, quedan para quizá pedir elecciones. Samu me pedía antes la palabra, todo tuyo. Creo que el compañero del debate no ha escuchado bien mi intervención, pero se la vuelvo a repetir. Lo primero que he dicho yo es que en el Código Penal, es que además lo he dicho, lo puedes recuperar cuando Samuel cuelgue el vídeo en las redes o en las plataformas correspondientes. Lo primero que he dicho es que en el Código Penal
que en el Código Penal digo que aparece muy claro lo que es el tráfico de influencias. Si eso se prueba, no hay tu tía. Lo he dicho perfectamente, pero entiendo que o no lo has escuchado o no lo has querido escuchar porque te quedaba mejor la intervención, así supongo, obviando que yo había dicho exactamente lo que has dicho tú ahora. Y también he querido yo entender en tu intervención que entonces no hace falta esperar al juicio, ¿no? Quiero decir, como hay indicios y como efectivamente en el auto no es el documento, el escrito en el que tienen que aparecer las pruebas, como ahí tienen que aparecer los indicios y los indicios te parecen, y a mí también me parecen, muy chocantes y muy locos, pues entonces ya está, vamos a meter en la cárcel a Zapatero, porque claro, como hay indicios, vamos a meterlo en la cárcel. Eso es lo que tú estás diciendo. Eso es, entiendo, tu forma de ver el Estado de Derecho. Bueno, desde luego no es la mía. Y por continuar con lo que hablamos de la moción de censura, es que el PP tiene la capacidad y la potestad de plantear una moción de censura, que la plantee. Esto no es tan extravagante lo que estamos viendo. No se está rompiendo España. No, Sánchez no está destruyendo España y Sánchez no es, o Zapatero no es el líder espiritual de Sánchez, como dicen los portavoces del PP. Pues que proponga una moción. El problema es que tú cuando hablas con voces o con figuras del PP de primera línea, lo que te dicen es: nosotros vamos ahora a cambiar el debate y a proponer el debate de si sale la moción o no, cuando el debate es qué malo es el gobierno. Nosotros vamos ahora a desgastarnos con una moción de censura sin ir con los apoyos asegurados. Pero si estamos en un nivel en el que España se está resquebrajando y en el que la gente no puede vivir con este gobierno, creo que la responsabilidad política de un partido español como el PP es plantear una moción de censura, aunque te desgaste, porque España entiendo que es más importante que el PP, entiendo, ¿no? Y creo que un elemento de presión hacia el PNV y hacia Junts podría ser plantear o registrar ya la moción, pero no lo hacen. Supongo que España puede aguantar un año más resquebrajándose si es para poner al señor Feijóo en la Moncloa. Claro, hombre, es que al final llega un momento que el relato político es tan contradictorio que en fin. Pero por último también quería añadir ya en relación al PP, creo que ahora Feijóo está pagando un poco los platos rotos de haber roto, valga la redundancia, los puentes con partidos que tradicionalmente habían sido, digamos, asumibles a nivel de relaciones bilaterales, ¿no? El PP toda la vida ha pactado con el PNV, el PP toda la vida ha pactado con lo que fue Convergencia y ahora es Junts. Soy consciente de que el escenario ha cambiado, soy consciente de que el Procés fue un parteaguas, soy consciente de que el PP impulsó el 155 y que eso con Junts complicó mucho las cosas, no tanto con el PNV, pero creo que el PP tiene que hacer un planteamiento a largo plazo y plantearse seriamente y preguntarse si realmente quiere tener un único posible aliado político en prácticamente todas los territorios y las arenas electorales o políticas de España, ¿no? O sea, si con Vox le vale para siempre o si tiene que empezar a hacer algún tipo de movimiento para, bueno, convertirse otra vez en un partido aceptable para el PNV, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, evidentemente el PNV tiene la situación que tiene, que es que en Euskadi Pradales gobierna gracias al Partido Socialista de Euskadi, creo que en 3 provincias importantes gobierna con, en fin. Bueno, esto ya lo sé, pero el PP tiene que pensar si realmente quiere perder para siempre a 2 socios que habitualmente hayan sido fiables como el Espacio Convergente y como el PNV. Muy fiables. Sí, un momento, le voy a dar la palabra a Juanma. Voy a abandonar un momento la tertulia por un asuntito. Después de Juanma, Carlos Pozo y después Carlos Latorre. Y si he llegado yo antes, pues ya pues hago yo lo que me dé la gana, pues os presento yo. Juanma, a ver. Bien, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que esto parece una instrumentalización de la justicia, ¿no? Esto de elecciones a golpe de sumario, pues bueno, entonces que hubiera habido elecciones con lo de Tito Berni, que hubiera habido elecciones con lo de Begoña, con absolutamente cualquier causa, ¿no? Yo creo que eso no es serio. El problema es que no estamos hablando de justicia, estamos hablando de utilizar políticamente a la justicia. Es una responsabilidad y también por parte de los medios de comunicación que somos los responsables de estar llevando esto a una cancha. Para unas elecciones, pues primero los socios hay que cumplir lo firmado. El Guernica, ¿no? Por ejemplo, con el PNV. Decía Rufián que si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor. Pues veremos. Todavía queda un año. Hacer predicciones a un año yo creo que también es irresponsable, porque lo vimos en el 23J, que a predicciones incluso a semanas
fueron absolutamente fallidas. Creo que tenemos que tener un poco más de cautela en ese sentido. Sí, bueno, yo quería decir que vale, que sí, que hay indicios y que el auto así lo determina, pero creo yo que un auto, o sea, una película no debe empezar por el final, ¿no? Pues un auto no debe empezar diciendo que Zapatero es el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias. Yo creo que ese será el punto de llegada, no el punto de partida, ¿no? Carlos, perdona. Sí, estoy de acuerdo que hay que empezar por el principio, pero no es que haya solamente un auto, es que hay dos informes de la UDEF. El 1907, que es el que pone, el que dice quién es quién y todo el rollo, ¿vale? E identifica a los que están en la trama, y luego el 1908, que es el que te explica la cronología. En total son más de 300 páginas, o sea, no es un auto vacío. Entonces, no, en ese sentido... por supuesto, sí. Pero me refiero que, claro, lo de la UDEF, vale, ahí no te lo voy a negar, pero el tema del auto es verdad que no se detalla tanto cuál es su influencia o sobre quién ejerce esa influencia, ¿no? Pero bueno, y ya hablando de la moción también, claro, el Partido Popular también hay que tener en cuenta que en este proceso electoral que ha habido en las comunidades autónomas, pues ha sufrido bastante, porque aunque haya ganado en todas las comunidades, no ha conseguido ninguno de los objetivos que tenía, que se habían puesto para iniciar ese proceso electoral, ¿no? Que era ganar por mayoría absoluta en todos los territorios o no depender prácticamente de Vox para poder por lo menos gobernar en solitario, ¿no? Y eso no lo ha conseguido en ninguna comunidad autónoma. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene miedo por ello y porque al final yo lo que veo es que el PP quiere ganar por incomparecencia prácticamente, ¿no? Porque el PSOE esté tan desgastado que sea imposible no ganar, pero no veo una voluntad, digamos, de presentar un proyecto y de intentar convencer no al electorado, sino a PNV, a Junts, que históricamente son partidos con los que se ha entendido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí, que la estrategia del PP es desgastar lo máximo al PSOE, pero ojo, este proceso, como ya he comentado, el proceso electoral en las comunidades, estas negociaciones también pueden desgastar al Partido Popular, porque no hay que olvidar que en Andalucía pues veremos lo que pasa y en el resto de comunidades pues veremos qué tipo de acuerdos se firman. Y eso puede ser que al electorado del Partido Popular pues no le guste ciertos acuerdos o hablar de ciertos temas que propone Vox y que Vox está imponiendo su agenda allá por donde va, ¿no? Vale, vamos a pasar de tema, porque al final no vamos a dejar de hablar de Zapatero. Le voy a dar la palabra a Samu primero y así si lo estima oportuno se puede ir. En este contexto, pues ha sacado la cabecita, pues el único que lo hace siempre desde la izquierda, que es Gabriel Rufián, el aún portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso. Rufián, en su discurso, en su pregunta parlamentaria al presidente del gobierno, pues dijo aquello de esto es una mierda y si esto es falso es otra mierda. Yo hoy estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Pero también tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. No 88, sino 188. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Y escuchadas estas declaraciones del señor Rufián, Samu, la pregunta es muy compleja, yo lo sé, y no sé si hemos llegado a tocarlo antes contigo en el programa. ¿Tú ves factible la jugada de Rufián? Porque claro, tenemos sobre la mesa que ya dice que él está abierto a ser candidato, que quiere un frente amplio. ¿Tú ves factible esta jugada con Rufián al frente? Bueno, primero tendríamos que saber exactamente cuál es la propuesta exacta de Rufián. A mí me da la sensación que él va dando pasitos, va calibrando
cómo cae ese pasito en el lado izquierdo del tablero político, y a partir de ahí pues va un poco decidiendo cuál es la siguiente casilla de esta... Esto parece un libro Dirige tu propia aventura, ¿no? Pues él ha elegido la aventura de intentar liderar algo más grande que Esquerra Republicana. Hay dos cosas que son ciertas. Una es que en los partidos estos de la izquierda, a la izquierda del PSOE, hay una constatación de que Rufián tiene una buena valoración por parte del electorado y que Rufián puede ilusionar más allá del votante Esquerra Republicana. Pero también es verdad que el propio partido Esquerra Republicana ya ha dicho que no va a participar de una gran candidatura, de una especie de frente amplio. Es verdad que Rufián ha dicho que él solo se va a presentar con las listas de Esquerra Republicana, con lo cual la ecuación parece muy compleja. O sea, no sé si habrá algunas bajo la manga de alguien que todavía no estamos advirtiendo, pero con los elementos que tenemos ahora mismo encima de la mesa y sabiendo cómo se están ya recolocando las izquierdas más tradicionales, bueno, que no son tradicionales, digamos, las izquierdas que ya confluyeron juntas con Sumar, viendo esa recolocación y viendo también que Rufián ya está negociando por su parte cómo va a acudir a las elecciones generales con Esquerra Republicana, es decir, teniendo más control de la línea política aquí en Madrid y teniendo el control de las listas de Esquerra Republicana. Sabiendo todo esto, se me hace difícil pensar que va a haber una candidatura más o menos unitaria, y más bien yo me decantaría por pensar que lo que va a haber es algo así como acuerdos extraelectorales entre las distintas izquierdas del Estado, como para representar una opción más o menos homogénea en Madrid, pero que cada uno se presente con sus siglas y cada uno se presente con su propia candidatura. Y os dejo ya porque tengo que irme a escribir. Claro, como está ahora, ¿no? La cosa funcionaría como está ahora. Más o menos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Incluso al compañero del debate, sin rencores. Ojalá te Hasta luego. En la temporada. Chao. Y ahora sí que sí, volvemos con Alberto Ibáñez, recuerden, diputado de Compromís, integrado en el grupo de Sumar. Veníamos hablando ya de esas opciones de que haya algo a la izquierda del PSOE que se reunifique. Sabe que el diputado catalán Javier Rufián está llamando a un frente amplio de izquierdas y ya dice que si él ayuda, se pondría al frente de esa coalición. ¿Qué respuesta le da, al menos usted personalmente, a esta oferta? ¿Cree que es posible? ¿Le gustaría? ¿Se vería en una coalición liderada por Gabriel Rufián? Bueno, yo creo que Gabriel Rufián es una de las personas que mejor conecta en dos espacios donde la izquierda, no a la izquierda del PSOE, porque a mí no me gusta autorreferenciarme con el Partido Socialista, más complejidad tiene para llegar, como es la gente joven y los barrios. Y por tanto yo creo que es un liderazgo que las izquierdas soberanistas, las izquierdas confederales, las izquierdas federales deben tener en cuenta. Creo que es pronto para decidir si será Gabriel Rufián o será Pablo Bustinduy o será no sé quién. En todo caso, creo que existen dos cuestiones que son bastante más urgentes. La primera es perimetrar mejor el discurso. Creo que desde la izquierda institucional tenemos que intentar pues no dejarnos arrollar por la agenda de otros. Y esto es profundamente difícil. Nosotros llevábamos pues unas semanas basándonos en vivienda, en defensa de los servicios públicos, en el caso valenciano, ¿no? Con una huelga masiva que lleva 3 semanas en la educación, etcétera, y aún así pues hablamos de Ábalos, ¿no? Por tanto, yo sé que esto es una tarea compleja, pero hay que hacerla. Y hay que hacerla desde el poder digital, donde Rufián es el amo, a el volver a la calle y el volver a tener una mayor capilaridad. Y creo que esto supone el estar en el mundo de las fallas o en las cofradías, supongo que en el caso andaluz, el estar en los clubes de fútbol, el estar en los gimnasios. Hoy, a diferencia de antes del 15M, creo que a nadie se le escapa que la izquierda tiene una ausencia pasmosa en el ámbito del deporte, del gimnasio, de la nutrición, etcétera, donde creo que no sabemos llegar, y en cambio sí llegan mensajes individualistas de extrema derecha. Y creo que esa conjunción de el tocarnos más y el tiktokearnos mejor es lo que debería ser nuestra urgencia. A partir de ahí estoy convencido que aprenderemos a poner nombres
a la coalición, que le buscaremos un buen candidato o candidata. Dicho esto, y cuando lo digo hay gente en mi espacio que no le gusta, creo que no estamos jugando para llegar a Moncloa, sino para poder ampliar la representatividad y condicionar mejor el gobierno de España y participar de él. Por tanto, quizá no hace falta un candidato o candidata a la presidencia en el sentido estricto, sino un equipo plural que llegue mejor a cada uno de los territorios. Diputado, ¿qué futuro, o sea, qué papel va a tener el futuro de la izquierda Compromís? Yo se lo pregunto porque, como sabe, desde hace ya unos meses, los partidos estatales que integran Sumar, que son, bueno, estatales, algunos de los partidos que integran Sumar, entre ellos Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, que es el partido de Yolanda Díaz, y a quién me he dejado. Y a los comunes están haciendo una serie de actos dentro de esa gira, llamado Un Paso Adelante. Hoy, al momento en el que nosotros grabamos esto, que es el sábado, en estos momentos, además, están haciendo un acto en Barcelona, un Pas al Davant, donde usted no está. Ni usted, yo no sé si estará Mico, no sé si estará Mónica Oltra, pero usted de momento no está. ¿Por qué Compromís no está participando de estos actos? Bueno, pues concretamente en el de hoy en Barcelona, la invitación llegó cuando yo tenía ya cerrada la agenda. En fin, es el cumpleaños de mi madre, es algo tan doméstico como esto. Si no hubiera ido, como fui en el que se hizo anteriormente. Pero irían ustedes como asistentes, porque como ponentes no. En Sevilla, que yo estuve por allí, no habló nadie de Compromís. En Madrid tampoco. Nosotros de momento hemos ido como acompañantes de este proceso porque estamos teniendo nuestro proceso propio, un proceso que en el caso valenciano y quizás uno de los territorios donde mayor posibilidad hay de cambio de gobierno, tanto la Generalitat como en la Alcaldía de Valencia y ojalá también la Alcaldía de Alicante, lo que estamos construyendo es una candidatura amplia, emancipadora, propia del territorio, liderada obviamente por Compromís, que es la fuerza mayoritaria con mayor implantación territorial, pero en la que también nos acompañe de forma generosa fuerzas valencianas como es Izquierda Unida, porque Nahuel es diputado en el Congreso y es tan valenciano como Águeda Mico o yo. Esto yo sé que hay gente que no lo entiende, pero en fin. Luego Podemos, Movimiento Sumar o Esquerra Republicana del País Valencià. Por tanto, nosotros estamos construyendo una candidatura de la unidad, de donde viene nuestra tradición política, que es la Esquerra y el País, que es unificar la izquierda no dogmática, la izquierda del siglo XXI, con el movimiento ecologista y los movimientos, digamos, de defensa del autogobierno, de la lengua, etcétera. Y eso es nuestra prioridad. A partir de ahí nos sumaremos a lo que esto represente en el conjunto del Estado. Pero evidentemente nosotros, y particularmente Iniciativa, en nuestro congreso que fue hace 2 meses, ya invitamos a esto. De hecho, en nuestro congreso conseguimos sentar tanto a Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, como a Comuns, Esquerra Republicana, Bildu o el BNG. Y hablaron todos, incluso Izquierda Andaluza, ¿no? Iniciativa Andaluza. Porque entendíamos que nuestro espacio político pues viene a ser la izquierda verde confederal. Y ahí cabe todo el mundo. Habrá quien crea que la prioridad es el país, habrá quien crea que la prioridad es la clase y habrá quien crea que la prioridad es el planeta. Los de Iniciativa creemos que la prioridad son las 3 y que unas y las otras 2 se queda coja. Y en eso trabajamos. Pero insisto, Compromís, y yo respetaré obviamente a sus órganos, cuando lo decida nos implicaremos. Mientras tanto, yo humildemente como diputado y mi organización estamos trabajando para que sea posible la hipótesis del año 23. Insisto, no hay que inventar la pólvora. La hipótesis del año 23 era la unidad de la izquierda con elementos territoriales. Y es que no podemos olvidar que luego quizás se ha hecho mal, luego hubo quien se hizo partido sin necesidad, hubo quien se fue. Bueno, esto daría para 3 programas. Pero la realidad es que en el caso valenciano era la papeleta de Compromís, Izquierda Unida, Podemos, Personas Independientes. Y creo que esto es en cada territorio lo que hay que construir. Con otro nombre, con más democracia, no construido desde la M30, sino desde los propios territorios. Pero ni lo territorial si lo estatal funciona, ni lo estatal sin dar el protagonismo a lo territorial, sin que sea algo folclórico, tampoco. Y el voto dual cada vez es menos y, por lo tanto, las fuerzas territoriales tenemos mejor resultado, pero existe el voto dual todavía y, sobre todo, no sirve absolutamente de nada mejorar los resultados. Imagínense, ¿no?, que fuésemos por separado, que Compromís tuviera un diputado más, que Adelante Andalucía sacara uno por Cádiz y que no sé quién, yo que sé, que el BNG o Bildu tuvieran uno más.
pero que hubiera un gobierno de PP-Vox. Esto es un drama, no sirve para nada, excepto para la gente que cree antes en el partido que en el país. Y en este sentido hablo de país, cada uno el suyo y en el que se sienta más cómodo. Está bastante en las líneas de lo que dice Rufián, lo que acaba de decir. Sí, es la línea que aprobó mi partido Iniciativa en los 2 últimos congresos y esto explica también el por qué nosotros nos quedamos en el grupo parlamentario plurinacional, cooperando con fuerzas como la Chunta y MES Mallorca, pero también con Izquierda Unida, ¿no? Y creo que es el espacio que hay que trabajar, aparcar egos, aparcar historias pasadas, personales, pero también políticas, hay que decirlo. Ha habido un exceso de trituradora humana partidista donde todas las partes se han sentido incómodas, pero hay que trabajar para que esto pase. Por enmarcar, antes de la última pregunta, hablaba usted de Iniciativa. Que Compromís está formado por 3 partidos, los Verdes, Iniciativa, que tiene un homólogo andaluz, por cierto, que integra por Andalucía y por tanto Sumar, y MES, que es el partido de Acánico, y fue MES el que decidió salirse de la coalición de Sumar, al menos en el Parlamento, bueno, en el Congreso. Yo les quería preguntar, ya me han adelantado que parece que sí que hay negociaciones, si hay negociaciones para que las valencianas vayan unidas al resto de la izquierda, sobre todo porque en el acto, hace un rato, en el acto de Barcelona, decía quién era Bustinduy, que iban a recuperar Madrid, que iban a recuperar Barcelona y que iban a recuperar Valencia con Mónica Oltra. Ese guiño, pues hombre, no indica precisamente, o sea, ese guiño en primera persona significa que ellos quieren estar en esa coalición. ¿Cómo van las negociaciones? Por un lado con esos partidos de Sumar y por otro lado con Podemos, que es una incógnita. Bueno, pues yo creo que en el caso valenciano va bien y creo que el elemento Oltra facilita, porque tiene un liderazgo que ha traspasado siempre fronteras partidistas. Es la candidata a la alcaldía de Valencia no de un partido concreto, sino de la gente de izquierdas, de la gente ecologista, de la gente antirracista, de la gente de los barrios. Y yo creo que esto facilita, ¿no? Y ahora nos toca ser generosos a Compromís, con Izquierda Unida y con Podemos y con Movimiento Sumar y Esquerra Republicana, para que esto no sea solo en el Ayuntamiento de Valencia o en el de Alicante o en el de Elche, donde, bueno, pues yo creo que las cosas van a ir bien, sino en la Generalitat, en las diputaciones y que luego vaya junto a las generales. Mire, yo hace mucho tiempo que creía que iba a haber un superdomingo, ya empiezo a dudarlo, ya no sé si la legislatura de las generales aguanta, pero en el caso de que haya un superdomingo, yo no sé cómo van a explicar algunos partidos el que sí vamos juntos en las locales, las autonómicas no, las generales puede. Esto no se explica. Y, por tanto, creo que hay que hacer menos partidismo, menos mirar de reojo los órganos internos y más salir a la ofensiva. Miren, la realidad es que esto está mal. La realidad es que la extrema derecha y la derecha suman una mayoría que puede modificar cualquier ley orgánica. Leyes orgánicas que pueden quitar el valenciano de la escuela. Por tanto, para quien lo más importante del mundo sea el valencià, su prioridad debe ser una coalición amplia. Una mayoría reforzada del PP y Vox supone modificar leyes orgánicas que van a poner en cuestión el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, para quien sea importante y la prioridad del feminismo, esto debe ser su prioridad. Una ley orgánica, en fin, puede empezar a tomar medidas muy drásticas en el ámbito de los derechos y libertades. Bueno, en el ámbito de migración ya pueden imaginar. Por tanto, para cualquier progresista, para cualquier demócrata, para cualquier persona defensora del autogobierno que no quiera una recentralización, esto es una prioridad. Y esto se puede hacer desde el convencimiento, incluso desde la ilusión, que es donde yo me sitúo, o desde aquellos que lo hagan desde la responsabilidad histórica. Lo hicimos en el año 36 y hace, en fin, el doctor Peset, el rector de la Universidad de Valencia, encabezó una candidatura que se llamaba el Front d'Esquerres del País Valencià, donde había valencianistas, lo que hoy sería Compromís, había comunistas, había socialdemócratas convencidos, en fin, y aquello fue posible. Y, por tanto, yo lo que no quiero es que ahora no sea posible porque haya quien crea que su partido va a ganar un diputado al partido parecido de al lado y a la siguiente legislatura, donde no quede nada, tengamos que hacer esto, bueno, en fin, cuando ya es tarde. Por tanto, no hay absolutamente ningún argumento encima de la mesa que diga no a una coalición de las izquierdas, el país, el ecologismo y el antirracismo en este país. Última pregunta, ahora sí que sí. Contra Pérez Llorca, la Generalitat, ¿quién se presentará? Joan Baldoví. Se lo digo porque durante la tertulia a mí me venía a la cabeza, oye, que
que Ibáñez está cogiendo fuerza, que hizo el interrogatorio contra Amazon, que no sé, igual se quiere presentar. Bueno, yo creo que no es el momento de hablar del quién, sino del qué y de con quién. Creo que lo importante ahora mismo es si somos capaces de presentar una papeleta Compromís guión que incluya generosamente a otros actores valencianos. Dicho esto, estén tranquilos que mi próximo paso político en absoluto pasa por ir a la presidencia de la Generalitat. Alberto Ibáñez, diputado del Compromís integrado en Sumar. Gracias por venir una vez más a la diana. A vosaltres. Una abrazada. Seguimos con la tertulia. Vale, nos quedamos nosotros. ¿Quién quiere la palabra después de esto? Ren no se la voy a dar, que tiene ahí problemitos de micro. La pide Carlos. Carlos pide la palabra siempre. Carlos como Messi. Pide el balón siempre. Bueno, no me pongas a Messi como ejemplo, que es un comparación no le delincuente gusta. condenado, hombre, por el Supremo. jugador. Indicio y sentencia, para limar las perezas. Pero es un Pozo, lo jugador. siento. Mira, Messi puede ser, mira, Zetape puede ser el Messi del PSOE. Por hacer la broma. A ver, solo por alusiones, hay que diferenciar financiación de publicidad institucional. No es lo mismo. Y el compañero que se ha ido, bueno, ha dicho lo que he dicho sin decir lo que he dicho. Lo hace media hora. Entonces, Rufián, Rufi. como ha dicho el compañero, algo bastante complejo de articular, tanto en tiempo como en forma, ¿eh? Porque las listas tendrán que presentarse más o menos sobre mediados de abril. Puede parecer un mundo, ¿no? Queda verano, Navidad, Carnaval, fallas y todo esto. Sí, pero se nos aprieta todo y hay que ver quién de quién, ¿no? Entraría aquí o entraría allá. Yo creo que el principal escollo para esta suerte de frente popular son dos. Uno, que quienes abogan por ello son los que obviamente están en una posición de inferioridad frente a otros, o sea, no tienen la sartén por el mango, o sea, Rufián está discutido internamente, su partido no gobierna en Cataluña, Unidas Podemos está fuera de casi todos los parlamentos autonómicos y por tanto tienen que buscar una alternativa. Y el segundo, que es consecuencia de este, es determinados partidos regionalistas, nacionalistas, a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. Y por citar dos, diría aquí en Valencia Compromís y en Galicia el BNG. El PSOE gallego es una hecatombe, es un páramo. El BNG en las últimas elecciones quedó segundo y el PSOE volvió a hundirse, con lo cual al BNG dudo que le interese sumarse a este gazpacho de siglas propuestos por Rufián y su grupo. Y luego, Perdóname. Pero es que, claro, la jugada, al menos la que propone Rufián, es que sea al revés. O sea, que en Galicia, Izquierda Unida, que allí se llamará Esquerra Unida, Podemos, etcétera, digan, yo aquí no soy nadie, me uno al bloque nacionalista gallego. La jugada es esa. Sí, claro, pero Bueno. y el BNG, oiga, claro, el BNG con una posición, o Compromís es distinto, pero el BNG con una posición de liderazgo, ¿qué gana? Trayendo No gente pelearte, no pelear con cuyos vecinos no le han otorgado la confianza suficiente en las urnas. Creo, además, hay matices entre partidos. Tienen una rama, pero un tronco para una, pero cada rama tiene pues su partidito. Entonces, yo no sé cómo se podría articular eso. Y aquí en Valencia, Compromís es tercera fuerza. Veremos cómo queda con Vox en el año 27. Pero el PSOE, tras la Dana, baja y ese trasvase de votos intrabloque se va para Baldoví, para Compromís. Entonces, aquí Podemos tampoco tiene nada porque perdió sus 8 escaños. Entonces, Compromís demasiado tiene ya con que ya fue hasta el último minuto, ¿no? En el 90 y ramos, esa unión Compromís-Sumar en las generales, como para ahora meter a gente de esto, de lo otro, porque encima Compromís ya son 3 partidos, entonces ya es una dificultad extrema.
Valdoví no lo veo yo por esta vía, y ya me callo. En cambio, Mónica Oltra sí que apuesta por eso. De hecho, ha hecho actos con Bustinduy, con Sira Rego y con la gran Irene Montero. Ahí queda dicho. Vamos a ver si René nos oye y nos puede hablar. Algo Sí. escucho, ¿se me oye bien? Algo hay. Bueno, ahí hay. Intervención cortita porque igual a la larga sí que les puede oír el oído a la que nos escuchen. Pero, Gabriel Rufián, posibilidades de que haya un frente amplio a la izquierda de la izquierda de la izquierda, liderado por el catalán, de momento, sin Esquerra. Extremadamente complejo. Habría que preguntarle a Gabriel Rufián exactamente qué quiere, se tiene que aclarar. O sea, cuánto hay de realidad en su apuesta, con todas las contradicciones que tiene, y cuánto hay de interés partidista para tener una posición de poder en Esquerra Republicana. Lo que está claro es que si figuras como Gabriel Rufián funcionan, o en menor medida otras más pequeñas como Emilio Delgado, es porque son el síntoma de que la izquierda no está bien y de que tiene un problema que va más allá de la capacidad de comunicar y la capacidad de ilusionar, que es una cuestión primordial, sino que si no es ahora, que yo creo que la estrategia como mucho de intentar salvar los muebles, que ya veremos si lo consiguen y también en función de cuándo se convoquen las elecciones, es la izquierda tiene que decidir cuál es su proyecto. Lo que está a la izquierda del PSOE, la izquierda alternativa tiene que decidir qué proyecto tiene en el futuro. Y si los líderes que lo están llevando no son capaces de definirlo, tendrán que hacerlo. Mi apuesta y lo que yo creo, viendo también, lo ha comentado el compañero, es que el futuro de la izquierda transformadora en España pasa por cumplir lo siguiente. Podemos en su momento dijo que España era plurinacional. Luego Sánchez se empezó a sumar a que España era plurinacional. Pues si la izquierda del Partido Socialista cree que España es plurinacional, tiene que construir una izquierda plurinacional. Ese es el debate. Ese es el debate. Y si lo quieren construir o no, con todos sus riesgos y con todas sus problemáticas. Pero no solo esto. La izquierda tiene que decidir qué posición quiere tener respecto al PSOE, qué análisis hace de todo el ciclo político del 15M, pasar por el gobierno y después. Y si no son capaces de hacerlo, los líderes actuales, tarde o temprano, terminarán por irse. Pero digamos que la lógica ahora está en sobrevivir. Y la supervivencia está clara, que si no pasa por un tipo de entendimiento entre todas las izquierdas, lo tienen bastante complejo, a no ser que simplemente quieran situarse como la izquierda unida de las Payamazares a nivel estatal y que las izquierdas soberanistas tengan mayor pujanza. Ese es el debate. Hay una reconfiguración de fondo, y con esto acabo, de quiénes llevan el liderazgo de la izquierda alternativa en toda España. Si es Madrid o son los nacionalismos periféricos. Pues muchas gracias, René. Te vamos a despedir porque la cosa está rara hoy con la conexión. Has cambiado de lugar y siendo. Fatal, ¿no? Para otra mejor nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo, René. Chao, Descansa. encantado, abrazo. Chao, René. Adiós. Y voy a aprovechar esta transición para transicionar de tema. Vamos a irnos a Andalucía, porque como toda la audiencia seguro que ya sabéis, si no se lo cuento yo, en las pasadas elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo 17 de mayo, el Partido Popular ganó las elecciones, ganó en votos, sumó votos, pero perdió escaños, se coloca con 53 diputados y tendrá que pactar con la ultraderecha, con Vox, que sube a 15 y ya habla el candidato de Vox, que es Manolo Gavira, lo verán en sus pantallas enseguida, ya habla de cogobernar, ya habla de que se siente a negociar. El Partido Popular, que todavía no lo hace. Creo que hemos escuchado antes en el arranque las palabras de Gavira, no lo sé porque todavía no lo he grabado, pero está previsto que lo hayan escuchado ya. Con todo esto, la situación está en que la derecha y la ultraderecha se tienen que poner de acuerdo para formar gobierno. Mientras tanto, en la izquierda, lo que ha ocurrido es que por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maillo, y que aglutinaba a la izquierda del PSOE, con sede en Madrid, es decir, Izquierda Unida, Podemos, Partido Verde, Alternativa Republicana, Movimiento Sumar, una serie de partidos, se ha dado un batacazo raro. Se ha dado un batacazo de expectativas, aunque realmente tiene los mismos diputados que tenía anteriormente en el Parlamento, tiene 5, con otras caras, pero las expectativas eran otras. Mientras tanto, la fuerza minoritaria, Adelante Andalucía, ha dado el sorpaso y nos ha dejado por manos aralistas algunos que no lo veíamos venir. José Ignacio García, que lo ven ustedes en sus pantallas, el candidato de Adelante Andalucía, ha conseguido junto con él a otros 7 diputados. Hay ahora 8 diputados de Adelante Andalucía en el Parlamento electo, todavía no ha tomado posesión. Hay mucho aquí que analizar, vamos a hacerlo poco a poco.
Ya tuvimos 3 horas y media para hacerlo el otro día. Le voy a dar la palabra primero a Juanma, que llevo sin escucharlo un rato, para que hable de pactos, Partido Popular, Vox. ¿Cómo lo ves? No pongo. No pongo. A ver, Bien tirada esa. yo creo que, bueno, el pacto se tiene que producir porque es que no hay Ahí, otra forma, no hay otra alternativa. Juanma, no he Sí, hablado del PSOE. Claro, que se ha comido tal batacazo el PSOE que me he olvidado de él. El Partido Socialista ha conseguido el peor resultado histórico en Andalucía, ha bajado de la frontera de los 30 que obtuvo en 2022, tiene ahora 28 diputados. Ahora sí, Juan. peor resultado histórico por segunda vez consecutiva. Vamos a la tercera. Bueno, el pacto entre el PP y Vox se tiene que producir porque es que es la única alternativa de gobierno. ¿Es eso o nos vamos a repetir elecciones? Y yo creo que ¿cuánto tiempo queda ya, Samuel, para que tengamos que ir a repetición si no se produce el pacto? Coño, espérate que llevamos 2 semanas, pero creo que... Primero, a ver, yo no sé los estatutos, o sea, el andaluz supongo que será pues muy parecido al valenciano, que a su vez todos se parecen a la Carta Magna. Entonces, Claro. el día 11 creo que es 11 de junio se constituye el Parlamento. se constituye las 2 Cortes, semanas, el 2 semanas Parlamento andaluz. después, Luego 2 semanas habrá después está prevista la investidura y a partir de ahí hay como un mes de limbo, tengo entendido. Y luego, claro, habrá que ver si la primera votación es fallida por mayoría absoluta, perdón, o sea, si es fallida por no conseguir la absoluta, luego se suele repetir a las 48 horas por mayoría simple, creo que es, o no, Sí, no mayoría según simple. cada Que ahí- región, y luego se ahí Vox habilita tendría un que hacerse tiempo. Y si un se tiempo habilita. Dime. que suele ser un mes, un tiempo que suele ser un mes, más o menos. En Pero es Valencia que son 2, como el artículo 2. 99 de la Carta Magna, Pues creo. entonces, en agosto tendremos que decidir, bueno, tendrá que decidir Juanma Moreno con su no actividad de pacto con la ultraderecha y la vuelta electoral, que es lo que nos preguntaba Juanma, que le está en su turno de palabra. Sí, yo no sé si Juanma Moreno le va a dar, como se le ha dado en otras comunidades autónomas, un caramelo a Vox para que se caiga un rato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, se le dio una consejería de desregulación. Cuidado con esto. No sé si a los que estáis por aquí os asusta un poco que en Andalucía pueda haber algún tipo de consejería así para facilitar la investidura de Moreno. Bueno, ya hay una, pero no está en manos de Vox, está en manos del Partido Popular, es la de simplificación administrativa. ¿Qué ocurre con el espacio a la izquierda del PSOE? Yo voy a ir a granitos, ¿vale? Porque es que si no, no me da la vida. Bueno, vamos a empezar con el PSOE. ¿Qué ocurre con el PSOE? Batacazo histórico. Carlos Latorre, yo creo que a ti te va a gustar este bloque. Batacazo histórico del PSOE, de Montero, que la estamos viendo ya. ¿Qué opinas? Las encuestas acertaron, daban en su inmensa mayoría el peor resultado del PSOE en la historia de Andalucía. ¿Y qué fue? El peor resultado del PSOE en la historia de Andalucía. Separar, ahora no vale este análisis, ya, porque hace ya 15 días, pero separar a Montero del sanchismo es una quimera. Por tanto, sí que hubo un gran voto de rechazo a Pedro Sánchez y a sus políticas. Pero por la actualidad, ¿alguien sabe dónde está María Jesús Montero? ¿Qué hace? Lleva 11 días sin ninguna aparición pública. La última fue salir a escondidas por la puerta de atrás del PSOE sevillano y nadie sabe ya nada de ella. Supongo que, no sé, yo creo que la gran incógnita radica en saber si el día 11 va a coger su acta como diputada, tal como dijo, en el Parlamento andaluz, o si, por el contrario, mantiene su acta como diputada en el Congreso de los Diputados. Creo que esa es la clave, porque más allá, veremos esta semana que viene, según dicen varias fuentes, que se formaliza el pacto PP-Vox en Castilla y León. El tema andaluz, veremos. Vox no se va a conformar, creo yo, a priori, con una presidencia con la presidencia del Parlamento andaluz, sin entrar en los gobiernos. Ir a segundas elecciones siempre es un riesgo. Además, pues imaginaos que más o menos queda igual. O sea, has hecho perder el tiempo y el dinero para tener que pactar otra vez con los que tenías que haber pactado, ¿no? En el mes de junio. Y además, no se sabe cuándo será por las generales. Si son, como dice la gente, en un
Super Domingo, no sé qué mensaje trasladarías tú como PP a un rechazo frontal a pactar con Vox cuando el 23 de mayo del año 27 igual estás más que obligado a hacerlo. Entonces, creo que son muchas aristas, muchas ópticas y a cuál una le añade pues complejidad a las previas. El 23 de mayo, por si la audiencia no lo sabe, cuando, si no nos falla la memoria, está prevista las elecciones municipales en todo el Estado español, que son el mismo domingo en todas las elecciones, el tercer domingo de mayo. Y cuando, claro, se habla de ese super domingo electoral, que sería unir las elecciones generales a las municipales y a las autonómicas de una parte de las autonomías, que creo que la tuya, Carlos, no está, ¿verdad? Valencia no... Sí. Valencia sí está, Valencia Sí. sí está. Ahora, a la izquierda del PSOE. El batacazo histórico del PSOE ha dejado un hueco que parece haber cogido delante de Andalucía, y por Andalucía se ha quedado con esa izquierda triste, ¿no? Que hablábamos en alguna otra tertulia. Carlos Pozo, pues que Sí, ¿cómo lo ves? bueno, yo creo que al final, pues como vimos en la noche electoral, pues Adelante Andalucía se convirtió en el gran ganador de la noche. Para mí, junto a Vox, porque aunque Vox no creció como esperaban, se convierte en la llave de la gobernabilidad, ¿no? Pero al final Adelante Andalucía consigue un resultado histórico. Es verdad que Maillo, pues, bueno, consigue digamos, no perder nada, pero es verdad que, como tú decías, las expectativas eran bastante mayores, ¿no? Y bueno, al final han visto cómo la adelantaba adelante, que bueno, que ha sabido pues, detectar mejor los problemas de los andaluces, comunicar mejor, bueno, incorporar mejor a los jóvenes dentro de su partido, de su programa, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, Adelante Andalucía debe estar muy envalentonada ahora mismo. Ya hemos visto que se van a presentar a las próximas generales y yo creo que es el partido que aunque no lo digan, yo imagino, yo creo que es el partido que más espera una repetición electoral, porque puede ser que al final, como vemos, estos partidos, tanto Adelante como Vox, suelen arrastrar mucho el voto del descontento, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Adelante, aunque, bueno, puede ser que este resultado consolide su proyecto, pero todavía eso está por ver, yo creo. Entonces, creo que ese voto del descontento en una repetición electoral podría ser mucho mayor. Podría ser que por Andalucía perdiera muchos más votos por el hecho de que ve que la verdadera alternativa de la izquierda es Adelante. Puede ser que gente del PSOE se haya visto seducido por la estrategia de José Ignacio García. Incluso puede ser que gente de Vox sí, totalmente. Yo creo que apela a una parte del electorado que es bastante similar a Vox y Adelante Andalucía, y yo creo que, bueno, hay gente de Vox que si ve que Vox no es capaz de llegar a un acuerdo con el PP, pues bueno, en una posible segunda campaña se puede haber seducido por delante. Entonces, bueno, yo creo que está por ver. Creo que deben hacer como ya lo han hecho, con muy poca fuerza, una gran oposición, intentar sacar por activa y por pasiva algún tipo de emoción, retocar todo lo que se pueda y bueno, y al final erigirte como el principal partido de la oposición, aunque no lo sea numéricamente, sí discursivamente, que ya realmente, como he dicho antes, lo ha hecho, porque ha hecho un buen trabajo de redes sociales y de conectar con la audiencia, con los jóvenes, y realmente pues daba la sensación de que la gran oposición a Moreno, la más incómoda, era José Ignacio García. Se veía en el Parlamento andaluz en la anterior legislatura y se veía también en los debates de la campaña. Entonces, bueno, pues veremos de lo que es capaz adelante, pero obviamente la victoria es indudable, ¿no? Yo voy a tomar la palabra porque como no tengo que pedírselo permiso a nadie, este es mi programa, pues lo voy a tomar. A ver, un poquito por favor, quiero decir. Adelante Andalucía no es la formación con arraigo en Andalucía, como he visto en alguna cuenta probablemente de Madrid que decía, no, la izquierda española solamente se tiene que presentar en Castilla-La Mancha, en Madrid más Madrid, en Cataluña los comunes o directamente Esquerra, en Galicia el BNG y en Andalucía adelante. Vamos a ver, Adelante Andalucía ha conseguido 8 diputados una vez y Claro. ya. Tenemos un examen, o tendrán un examen todas las fuerzas políticas y en especial Adelante Andalucía y Vox, que serán las municipales. Veremos si en las municipales Málaga, capital, le otorga un escaño, una concejalía, perdón,
a un partido que la última vez que se presentó en las municipales consiguió unos 1000 votos. Veremos si en las municipales son capaces de robarle espacio a una Izquierda Unida implantada en el territorio, que tiene más de 40 años en el territorio, donde ni siquiera Podemos, que sabemos que el 15M llevó a un señor con coleta al gobierno, ni siquiera Podemos fue capaz de implantarse en Andalucía para rivalizar con Izquierda Unida. O sea, hablar de gran ganador, eso es cierto. Decir que una repetición electoral favorecería adelante, no. Yo no creo que favoreciese adelante porque la gente diría, mi voto no ha servido. Voy a votar a Juanma porque así no gobierna con la ultraderecha o voy a no votar. Yo creo que esto puede pasar así si hay una repetición electoral, pero esto es lo único que no está seguro. Lo que está seguro es que Adelante Andalucía ha dado un paso importante, un paso de gigante, un paso destacable, un paso histórico. Sí, pero un paso. Que se vean en el Congreso es posible, pero una cosa es eso y otra cosa es decir que ya tenemos el nuevo partido andalucista, que era convergencia, por así decirlo, o decir que Adelante Andalucía es capaz de rivalizar la Izquierda Unida paso a paso. Sí, termina. Claro, es que hay gente que compara ya Adelante Andalucía con que ha conseguido 8 escaños, va a poder sacar cosas adelante, evidentemente lo hizo con 2 escaños, imagínate ahora que el PP tiene que pactar con gente, pero te voy a decir, un poco de sosiego, que tienen unas municipales y ya veremos ahí si son capaces de implantarse, si sus diputados provinciales son capaces de hacer, primero, si se presentan, pues yo veo a Luis Rodrigo presentándose de nuevo a la alcaldía de Málaga, ciudad, que es un diputado electo de Adelante por Málaga, o si no, si los candidatos provinciales son capaces de hacer que otros liderazgos salgan. Pero eso será un examen que veremos en exactamente un mes, un año, perdón, exactamente un año estamos hablando de los resultados de ese examen. O sea, de sosiego que han dado un paso solo. Lo digo porque ya hay gente eso celebrando que son prácticamente... Yo es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, al final yo lo que comentaba era eso, que precisamente puede ser que estas elecciones sean la consolidación, está por ver, porque creo que ya he hablado de las municipales, yo también hablo de las generales y por supuesto de dentro de 4 años unas siguientes elecciones en la comunidad andaluza, porque al final hemos visto como muchos partidos de izquierda han subido como un soufflé, pero luego han acabado bajando también en la siguiente porque precisamente por ese voto del descontento no han sabido luego canalizarlo y hacer un proyecto serio o que sedujera de verdad a la gente y que hiciera que la gente se quedara. Entonces, eso Adelante Andalucía todavía está por ver, claro. Efectivamente, ¿alguno quiere tomar la palabra muy rápidamente o no? Yo iba a decir simplemente que me ha parecido muy curioso lo que ha dicho Carlos, que es una realidad, ¿no? De que hay un electorado de Vox que puede traspasarse adelante y así lo han hecho. O sea, yo conozco muchos chavales de mi edad que han votado Adelante Andalucía y que tú antes de las elecciones andaluzas le preguntabas si quizás iba a la abstención, no le interesaba la política o directamente iba a votar a la ultraderecha, ¿no? Yo creo que ese voto del descontento entre Vox y Adelante Andalucía es latente, pero cuidado. Como bien habéis dicho, iba a señalarlo yo antes, pero os habéis adelantado. Adelante Andalucía está en periodo de efervescencia. Tengamos paciencia, porque eso de que llegue allá al Congreso yo no lo tengo tan claro. Si nos están costando predicciones a un año vista, imaginaos predicciones de ese calado, ¿no? Para el Congreso. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque puede acabar en un Ciudadanos que se acabe diluyendo aún más rápido. Pues mira, yo creo que con esa idea nos podemos quedar, ¿no, Carlos? ¿Tú tienes algo igual de brillante? Tiene que ser igual de brillante, ¿eh? Si no, no vale. Igual no, a ver, pero voy a intentar acercarme. Venga. Sí, lo de el robo de votos, recordad que el propio García ya lo dijo en los 2 debates, en especial en el segundo, que comparten el electorado con Vox de cabreo. Por tanto, ahí sí que sería un trasvase de votos intra-bloque, o sea, de un extremo a otro, y creo que lo he nombrado aquí pues alguna vez, la evolución política en Francia, donde en ciudades, barrios y demás, ¿quién más está votando en masa a Le Pen? Aquellos que votaban siempre partidos comunistas, partidos obreros, por ese descontento. Y lo que ha dicho Juanma, muy interesante, sí, correcto. De hecho, eso en los consultores también pues lo llevamos el efecto champán. O sea, poned cava, parece mucho, pero es que en 10 segundos es nada.
no tanto como Ciudadanos, porque ahí confluyen otros factores, pero por ejemplo, cuando el PRC de Revilla logra escaño o Teruel existe, es en un contexto en el que pues el Congreso está hiperfragmentado, no es como ahora. Entonces, Adelante Andalucía, como muchos, sería Cádiz, ¿no? Que es donde más está implantado. Adiós Sevilla, Eso es, sí. harina pues de otro costal y ya volem. Sí, al final José Ignacio ha hecho mucho hincapié en la campaña en no llamar fachas a todo el que vota a Vox, sobre todo a la gente joven y a la gente que está descontento, porque no llamar facha pobres, no caer en ese discurso, porque son gente que está descontenta con el sistema y hay que darle una respuesta de la izquierda. Y eso es lo que Adelante ha intentado hacer y se ve que la ha conseguido. Pero el estudio de su ejecutoria creo que va a ser una de las claves de este año político. A la espera de que ya, cuando pase verano, pues nos bombardeen con las distintas campañas. Sí, cuando acabe el verano, tendremos mucho trabajo. Ya no sé si estaremos nosotros aquí, ya sé que hay que verlo, pero ya lo veremos. Partido a partido, como dice el Cholo, pero con mejores resultados del Cholo, si puede ser. Juan Ponferrada, Carlos Torres, Carlos Pozo, Samuel Martínez y René Soto, que ya no están con nosotros. Gracias a todos por haber venido. Nosotros nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Ya veremos con qué. Estamos preparando algo igual. Que igual no sale, pero estamos preparando. Y ya está, que nosotros nos vemos. Muchas gracias por estar aquí, daros una vuelta en el canal. Como siempre digo, que seguro que hay algo que os interesa. Seguro, si habéis llegado hasta aquí, habéis cada una hora de programas porque os interesa la política. Algo tendréis por ahí que os guste. Muchas gracias por vernos y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.